Buenas noches, bienvenidos a este programa Ventanas a la Educación, producido por la Universidad Pedagógica Nacional y el Canal 3 del Congreso del Estado de Morelos. Esta noche tenemos el tema Educación para la Paz y la Violencia. Tenemos dos invitados de lujo, al maestro Pietro Amelio Patela, maestro en Historia Contemporánea, docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador de Humanidades de la Universidad La Salle Cuernavaca. Ha impartido cursos y escrito artículos sobre la no violencia y el gandhismo y es autor del texto Gandhi, la desobediencia civil y el texto México hoy. Al maestro Ignacio Vizcarra, miembro del movimiento humanista desde 1998 y participante en el comité organizador de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en el Estado de Morelos. Los dejo con nuestros participantes con el tema Educación para la Paz y la Violencia. Nosotros, Educación para la Paz y la No Violencia, nosotros transmitimos los domingos a las 7 p.m. por Canal 3. Bien, buenas tardes. Antes que nada, gracias a la universidad y a Pietro por la invitación a esta conferencia. Y pues básicamente creo que nos invitó Pietro porque está enterado de que se está llevando a cabo la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, y nosotros tenemos un comité que estamos organizando diferentes actividades aquí en la ciudad de Cuernavaca, bueno, en el estado de Morelos, porque estamos también en Jiutepec, en Xochitepec, y se está ampliando, ¿no? Entonces, esta marcha tiene aproximadamente un año de estarse organizando, ya se han ido adhiriendo diferentes personalidades, se han ido llevando a cabo muchas actividades en todo el mundo. Esta idea de la marcha surge hace aproximadamente, como les decía, hace un año, de una ONG llamada Mundo Sin Guerras, que ha estado haciendo desde hace 15 años aproximadamente campañas en contra del armamentismo, ¿no? En alguna ocasión hicieron una campaña, por ejemplo, que era un día sin guerras, y estuvieron poniéndose en contacto con diferentes gobiernos con la idea de tratar de siquiera un día en la historia humana demostrar que se podía un día sin guerras, ¿no? Que se podía lograr esto, porque hay mucha gente que piensa que la violencia está como intrínsecamente en los seres humanos y que es muy difícil, o más bien piensan que es imposible eliminar la guerra, ¿no? Entonces con este objetivo se quiso hacer esa campaña para demostrar que era posible, que cuando el ser humano se propone algo lo puede lograr. Esa es una de las campañas, entonces, por ejemplo, que hizo Mundo Sin Guerra, ¿no? Y hace un año y fracción aproximadamente decidieron echar a andar esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, porque según he escuchado yo, hay entrevistas de los organizadores originales, decían que se hizo un estudio de que está aumentando la violencia en todos los campos, en todo el mundo, no es nada más una cosa puntual en México, en España, de donde es esta ONG, sino parece que es en todo el planeta que está dándose este fenómeno de un incremento en la violencia. Decíamos que no nada más es la violencia física, que es como la más tangible o la más latente para todos nosotros que la vemos, sino también la violencia económica, que es la explotación, la violencia racial, que es la discriminación, la violencia religiosa, que es disputas entre diferentes religiones, la violencia sexual, que es cuando a alguien se le atribuyen ciertas funciones o cierto comportamiento por ser de un determinado sexo o problemas entre los géneros, la violencia psicológica, que es cuando tratamos de imponer nuestras ideas a los demás. En fin, se hizo como este estudio sobre la violencia y se trató de lanzar una propuesta. Como estos problemas de la violencia generalizada parece que tienen una raíz global, o sea que es por problemas de cómo está organizada la sociedad a nivel global y todo lo que está pasando con la famosa globalización, entonces se dijo pues que se tiene que dar una respuesta global y se intentó lanzar esta marcha a nivel planetario y se dijo, bueno, pues si la gente lo va tomando en sus manos y van donde quiera que vaya llegando la señal, digamos, o el mensaje, la gente empieza a organizar iniciativas para ir desarrollando esta marcha, pues entonces tendrá éxito y tendrá resonancia. Medios de comunicación la apoyen y se ha ido logrando, ¿no? Se ha ido teniendo contacto con diferentes medios y la gente efectivamente, como se pensó al principio, pues la ha tomado en sus manos y entonces han ido saliendo iniciativas pues muy originales, muy bonitas. Aparte, otra de las partes de la campaña es la adhesión de distintas personalidades, así como la gente de a pie, como decimos, la gente común y corriente como nosotros, digamos, ha ido adhiriendo, se firman su hoja y dicen que adhieren y participan y apoyan en diferentes actividades. También se ha hecho un intento por adherir a personas que tienen más prensa para que ayuden a la difusión de la Marcha Mundial. Entonces ha adherido desde artistas, como por ejemplo, pues en México, La Maldita Vecindad, Lila Downs,
bueno, hay muchos, no se me vienen a la mente ahorita, pero también a nivel intelectuales, por ejemplo, Noam Chomsky, José Saramago, a nivel también religioso, ideológico, el Dalai Lama, el Papa. A nivel de políticos, muchos presidentes ya de la República han adherido. Por ejemplo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, adhirió a la Marcha Mundial. Sacaron un videíto desde la presidencia de Chile, también la presidenta de Argentina, Evo Morales, Rafael Correa, que acaba de mandar su adhesión, un pequeño video invitando a la gente a sumarse a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y en muchos de estos casos, no nada más es una cosa declamativa y con un videíto, sino también se comprometen con acciones concretas a llevar a cabo, por ejemplo, talleres o integrar los temas de la paz y la no violencia en la educación, desde la Secretaría de Educación de diferentes países. Entonces, ha sido muy importante toda esta parte también, ¿no? Como para ir aumentando en toda la difusión de esto. Entonces, el fin último de la marcha, a fin de cuentas, es lograr que se haga conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad basada en los ideales de la paz y la no violencia. Se dice que, por ejemplo, hace 40 años nadie hablaba de ecología y que poco a poco la gente empezó a tener iniciativas en torno a la ecología, a notar que había un problema y hacer campañas, hacer difusión, y actualmente no se han resuelto todos los problemas ecológicos, por supuesto, pero ya hay conciencia, hay una gran conciencia que ahora hasta los niños nos regañan porque tira uno un papelito, cosas así, ¿no? Entonces la idea es hacer lo mismo con la Marcha Mundial por la Paz y Violencia. Por la paz y la no violencia, se trata de crear conciencia, ¿no? Para que en la medida en la que esto vaya sucediendo se vayan echando a andar iniciativas y cosas. Y por supuesto que la marcha en sí no va a solucionar los problemas de la violencia, y sin embargo es un buen inicio y es una forma de aglutinar también a toda la gente progresista en el mundo en torno a una idea muy sencilla, ¿no? La difusión de estos ideales y el ir concretando acciones para el avance de estas ideas y su difusión en la sociedad. Entonces, la marcha empieza el día de mañana, que es 2 de octubre, que es Día Internacional de la No Violencia, declarado por las Naciones Unidas, y esto fue declarado así por ser el natalicio del aniversario de Mahatma Gandhi, y termina el 2 de enero del 2010, o sea, dentro de 3 meses, a los pies del Monte Aconcagua, en Argentina. Entonces, el recorrido salen desde Wellington, Nueva Zelanda, recorren Australia, pasan a Asia, atraviesan Asia, llegan a Europa, bajan a África, y luego atraviesan América del Norte y bajan por toda América, pasando por México, aproximadamente el 5 de diciembre, y llegan a Argentina el 2 de enero del 2010. Es un contingente como de 50 personas más o menos que van a ir haciendo todo el recorrido, y sin embargo, esta es nada más como una parte de lo que es la marcha. Lo más importante es, como les comentaba al principio, las iniciativas que han ido saliendo por todas partes con gente que ha tomado esto en sus manos y ha organizado muchas actividades. Entonces, por donde vayan pasando, bueno, inicialmente mañana, el 2 de octubre, que salen ellos de Wellington, Nueva Zelanda, va a haber festivales y conciertos por todo el mundo, en todas las ciudades donde se han hecho comités organizadores, con ciudadanos comunes y corrientes, como aquí en Cuernavaca. Vamos a hacer un festival en Jiutepec, en el Zócalo de Jiutepec, al cual están todos invitados, y será a las 6 de la tarde, de 6 a 11 aproximadamente, para tocar los temas de la no violencia. Van a haber espectáculos artísticos y también jóvenes con grupos de rock más tardecito. Y entonces esto es mañana a las 6 de la tarde en el Zócalo de Jiutepec. Como les decía, va a haber simultáneamente al arranque de la marcha en Wellington, va a haber festivales por todo el planeta. Conforme van recorriendo el mundo, se van a ir haciendo actividades en cada lugar por donde pasen. Les decía esto de los talleres, conciertos, festivales, hay marchas diferentes, hay gente que se ha sumado, por ejemplo, se acercaba uno de los organizadores y le decía, oye, podemos llegar en bicicleta ahí al Monte Aconcagua. Y dice, pues sí, por supuesto, pero le dice, bueno, es que somos 200, ¿no? Entonces así se van sumando gente diferente, ¿no? Hay otros que van a hacer otros de los recorridos en caballo. Este grupo de 50 personas solventan los gastos por ellos mismos, ¿no? Cada quien que se quiso ahí sumar, y entonces van a hacer recorridos, parte en avión, parte en barco, parte en transporte público, yo creo en algunas ciudades, o sea, es de lo más diverso. También se trata eso precisamente, ¿no? El grupo que va a hacer este recorrido, que son como 50 personas, está conformado por gente de muchas nacionalidades, razas, etnias, culturas diferentes y todo, también para dar como una muestra de lo que es actualmente la humanidad con esta gran diversidad que existe. No sé cuánto tiempo, más o menos, bueno, ese es más o menos el proyecto de la marcha. Vamos a ir complementando de 7-8 minutos cada uno, un par de bloques. Creo que el tema que pone Ignacio con esta palabra tan grande que es paz, tiene una enorme complejidad,
La palabra paz, igual que el personaje de Gandhi, que está asociado al 2 de octubre, él nació el 2 de octubre del 69, es muy nombrado, sin embargo, muy poco conocida. Decía bien Ignacio, ha habido alguna campaña para que pueda haber un día de paz en la humanidad sin guerras. Sigue siendo una utopía. La humanidad nunca ha visto un periodo con un tema de paz extendida, y cuando digo paz estoy hablando que no haya hambre, que haya techo, trabajo, justicia, condiciones mínimas de vida, no nada más balazos de una guerra. Entonces, hay mucha gente que diríamos, ¿quién ha visto la paz? Entonces, la paz es un proceso largo, tiene gradientes, hay experiencias más avanzadas y experiencias casi en la edad de piedra todavía. Entonces, a mí me parece importante que ubiquemos el tema dentro de lo que podríamos llamar, es un intento, la marcha, la lucha de Gandhi, la lucha de los movimientos sociales en México, en Oaxaca, el zapatismo, etcétera, son grandes intentos por humanizar a la especie. Y ese yo creo que es el tema de fondo por el que estamos aquí juntos. Y claro, muchos humanos de esta especie que todavía está en formación, nos falta bastante para llamarnos humanos, todavía estamos buscando un día de paz, ¿no? Imagínate si podemos llamarnos humanos y no podemos estar un día en paz, desde hace más o menos 2 millones de años que tiene la especie biológica. Entonces, el tema de fondo que creo que nos une, Gandhi le llamaba una verdad tan antigua como las montañas, a la no violencia o a la paz, pero en realidad el tema es buscar ser un poquito más humanos, algo que está hablando, como diría Brodel, de la larga duración de la historia, o sea, ni los architataranietos van a ver eso, pero si no sembramos, como dice él, no se va a dar. Entonces, el 2 de octubre es una fecha importante e interesante, particularmente en México, porque une la masacre de Tlatelolco, o sea, un acto de enorme inhumanidad, ¿no?, y enorme inmoralidad del poder político oficial y de las Fuerzas Armadas, con el nacimiento de Gandhi. Ahora también con el inicio de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Entonces, ya un primer aviso que es casual, pero que es importante, es que no se puede hablar de la no violencia o de la paz si no se conoce el proceso constituyente de la violencia y de la guerra. O sea, nadie puede construir la paz o una educación con alumnos en una forma de lo que se llama educación para la paz o con cierta forma humanista, democrática, si no sabe cómo se construye la violencia. Si no sabe que colocar alumnos en fila es profundamente violento, porque el de atrás solo le ve la nuca al de adelante, el de adelante no sabe de qué color son los ojos del de atrás, ¿cómo voy a comunicar si no le veo la cara al otro? La educación es un proceso constructivo colectivo. ¿Cómo voy a construir con alguien a quien no le veo la cara? Todos sabemos que el bebé lo primero que ve, aparte de la piel de la madre o el olor, es la mirada antes que hablar. Entonces, si yo no puedo mirar a un compañero, ¿cómo voy a construir conocimiento? Si alguien viene y me dicta, me trata como un soldado, con una obediencia ciega, nada más escribe lo que te digo. O sea, si alguien me está todo el tiempo diciendo, pórtate bien, te subo un punto, te bajo un punto, hay pasado mañana es el examen y se lo digo 10 veces en 2 días, ese es el proceso que construye la violencia social. Si no conozco eso, no puedo hablar de la paz en abstracto. No existe la paz en abstracto, solo existe la paz en... O sea, en mi aula de clase la paz tiene un rostro, que no me dicten, que le vea la cara a mis compañeros, que no repita memoria, que reflexione. En otros territorios de México, que está regado de situaciones de guerra diferentes, nuestro país, es diferente la paz en Ciudad Juárez, la paz en la comunidad de Agua Azul en Chiapas, la paz en la zona mixteca de Oaxaca o en la zona Mije, la paz en Ebulá en Campeche, donde acaban de arrasar a un grupo de 109 familias que vivieron 40 años ahí. Entonces,
el suegro de Mourinho. Entonces, cuando uno habla de la paz o la no violencia, depende del territorio donde está uno. Puede empezar por la familia, la pareja, el aula de clase, y puede llegar incluso hasta situaciones multinacionales como Irak, o más locales de formas de guerra civil como en Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Durango, o sea, lo que conocemos de México. Entonces, eso es importante para no caer en mistificaciones o ideas así mesiánicas de que la paz, y nunca construirla realmente. ¿Se entiende? Entonces, en la paz, por favor, maestro, no me dicte, quiero entender. Mejor deme la fotocopia y vamos a reflexionar. Esa es una acción humilde, pero real. Ahora, el otro personaje que nos unía hoy, ¿no? Y que está ahí, un mural muy bonito que hizo un chico que estimo mucho. Ese mural lo hicieron en el plantón durante la lucha del Casino de la Selva, en un plantón que se hizo durante 81 días en el Palacio de Gobierno de Morelos. Hubo 13 días de ayuno. Lo hizo un chico muy valioso que se llama Alex Hernández. Y Gandhi es un personaje muy nombrado, pero realmente poco conocido. En la segunda parte que me toque ahora voy a leer un par de ideas de él, que son las que quiero compartir. Pero antes todavía me interesa compartir la idea que él no inventó nada. Lo que hizo él es sistematizar una larga experiencia milenaria de resistencia civil, de paz y de no violencia de la humanidad, con una gran virtud. Incorporó a grandes masas campesinas a una lucha social que era solo de una parte de la élite urbana anglizada, hindú, y transformó, y aquí es un aviso interesante, la resistencia pasiva en resistencia activa. Ese fue un gran hallazgo de él. Creó un nombre nuevo que lo licitó incluso a un concurso de periódico, y que es el Satyagraha. Satya, verdad, agraja, agarrarse, la fuerza. Entonces, él a la resistencia civil y pacífica le llamaba la fuerza de la verdad. Luther King le llamó la fuerza del amor. En Filipinas se llamaba el poder del pueblo. En Brasil se llama la firmeza permanente. En México le llamamos resistencia civil y pacífica. Tenemos grandes movimientos sociales en esta línea. Entonces, ese fue como un aspecto clave de Gandhi, donde él construye la idea que la resistencia es activa. Y él dice, claro que hay que tocar la conciencia del adversario, hay que humanizarlo, no destruirlo. Pero, textual, no podemos esperar 30 años a que el adversario cambie. Por eso hay que presionarlo. Y esa es la acción directa no violenta, el Satyagraha. La otra mitad de Gandhi es el ahimsa. A es no y himsa, dañar. La idea de él es no dañar a ningún ser vivo. ¿Se entiende? Esa es la idea profunda sobre el tema de la no violencia. O sea, no causar un daño físico, moral, material a algo que esté vivo, desde una flor, una planta, un árbol, hasta un humano, empezando por supuesto por lo humano. Entonces, la idea de resistencia activa para construir un orden social más humano y no dañar a ningún ser vivo, esa conjunción son las que constituyen como el fermento principal de la lucha gandhiana. Y un dato, antes de te paso el micrófono otra vez, importante que siempre es clave tener. Gandhi era un humano como nosotros, lleno de defectos y de fragilidades. Nosotros siempre tendemos la tendencia de los libros de texto, esos que son puras batallas, guerras y fechas, a ver todo como el último momento de la vida de una persona. Entonces decía, uy, ¿cuándo le voy a llegar a Gandhi? Uy, ¿cómo voy a llegar a Cristo? Pues si era Dios, etcétera. Zapata, órale. No. Lo que tenemos que aprender a conocer es el proceso constituyente de esa identidad social, en este caso llamada Gandhi. Ampliamente recomendada su autobiografía, Mis experiencias con la verdad. Libro que uno, si va a la isla, la famosa historia que si estoy en una isla desierta, ¿qué me llevo? Bueno, ese sería uno
El otro podría ser el Evangelio para mí, a lo mejor otros llevarán otro. Pero es un gran libro para leer y aprender mis experiencias con la verdad. Y ahí se van a dar cuenta que Gandhi, que habló ante 10, 15 millones, era profundamente tímido, como muchos, se hacía pipí, no era bueno en matemáticas, no sacaba calificaciones altas, no tenía un EQ intelectual elevado, venía de clase alta, se hizo el más pobre, pero no era pobre de origen, era un junior, tenía mucha inclinación sexual también, no era el asceta final que conocimos, no tenía facilidad de palabras, nunca vio ni tuvo una experiencia mística con Dios y fue un hombre tremendamente espiritual, sin embargo no tuvo experiencias extraordinarias. O sea, era una persona profundamente humana y frágil como cualquiera de nosotros, pero tenía una virtud. Cuando veía algo, lo que él llamaba el camino de la verdad, lo seguía, o sea, no se hacía guaje. Y ese estilo de coherencia, de perseverancia, fue lo que le fue permitiendo pues desencadenar todas esas movilizaciones y esos cambios tan radicales, diría yo, no solo para la India, sino para la humanidad, ¿no? Así es, pues creo que Gandhi ha sido inspirador para Pietro, también para mí, ¿no? Y para muchísima gente, y en parte también su espíritu, digamos, está en esta marcha mundial por la no violencia. También creo que Gandhi en su momento y en su país vio la forma como de priorizar los conflictos que había, ¿no? Esto de primero que nada, la independencia con respecto a Inglaterra o al Reino Unido, y entonces se abocó a ese problema para irlo resolviendo. Aquí, tomando esto relacionado con la marcha mundial, decimos que hay prioridades en este momento para la humanidad, ¿no? Parte de la razón principal de esta marcha mundial por la no violencia es luchar por el desarme nuclear. Entonces, hay un tema, este es un tema que no se está difundiendo mucho en los medios de comunicación, pero actualmente hay 30.000 cabezas nucleares en el mundo, que es suficiente para destruir el planeta 25 veces. Y hoy en día, con el avance de la tecnología, en un maletín tamaño convencional se puede transportar una bomba que tiene 10 veces el poder de la de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Muchas de esas 30.000 bombas nucleares están bajo el control de los gobiernos, pero muchas también están fuera del control, están perdidas, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que decimos entonces que es una prioridad para la humanidad en este planeta, porque una explosión nuclear en este momento puede desencadenar conflictos de proporciones inimaginables para la raza humana en este momento, ¿no? Además de esto, también hay gobernantes que actualmente llegan a hablar locuras de que se puede hacer explosiones nucleares controladas en algunos lugares en donde hay conflictos, ¿no? Entonces, los 5 puntos principales, bueno, son 6 de hecho, los 6 puntos principales de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia son: número 1, la eliminación de las armas nucleares, totalmente. Número 2, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional. Número 3, la firma de tratados de no agresión entre países. Número 4, la renuncia de los gobiernos a la guerra como un medio para resolver conflictos. Y el número 5, el retiro de tropas de los territorios invadidos. Adicionalmente, el punto 6 es también de lo más importante que promueve la Marcha Mundial, y es la eliminación de toda forma de violencia, como veníamos hablando. Esto también tiene una apelación, aparte de enfocarse este problema del armamentismo y de la paz, digamos, externa, como mencionaba Pietro, también va una parte a lo interno de los seres humanos. Como decimos que una de las violencias, por ejemplo, es la violencia psicológica, que es tratar de imponer nuestras ideas a los demás, pues vemos en esto un problema enorme que hay actualmente en la humanidad, ¿no? Estamos con las relaciones interpersonales hechas pedazos, estamos peleados prácticamente todos contra todos. Y esto es porque también esta cultura es una cultura de la violencia, y en ella nos hemos ido formando desde chicos. Entonces todos estamos afectados de alguna manera por esto, y entonces la Marcha Mundial invita también a que uno haga una reflexión sobre su propia vida y sobre lo que está haciendo y cómo está haciendo las cosas, y cómo esta violencia interior que se vive actualmente se puede transformar. Y
pues planteamos como una herramienta básica la que se conoce como la regla de oro, que es tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Esta regla está en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia, planteada de diferentes maneras. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, trata a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, trata a los demás como quieres que te traten, de diferentes maneras, ¿no? Entonces decimos que esta es una herramienta muy poderosa que, si se pone como en el centro de la mesa de conversaciones, digamos, este tema de tratar a los demás como uno quiere ser tratado y se profundiza en él, puede dar enormes aportes para solucionar los problemas actuales. Esta parte que mencionaba también Pietro, de que estamos como en una prehistoria humana, también estamos de acuerdo en eso, ¿no? Decimos que la verdadera historia humana va a comenzar cuando se elimine la violencia, precisamente. Y esto nos abre pues un horizonte diferente de futuro, que es distinto a pensar que viene el apocalipsis o que estamos en una situación conflictiva. Nosotros decimos que estamos en un momento, en una coyuntura muy importante, en donde o bien la raza humana tomará una dirección de destrucción creciente y volver, digamos, como animales, o bien de superación creciente y de una revolución que nos lance a una nueva etapa en la historia de la humanidad, ¿no? Pero es un momento coyuntural ahora muy importante, en donde los gobiernos, por supuesto, que tienen una parte muy importante que jugar, y la gente, sobre todo, también de presionarlos, como dice Pietro, ¿no? Que somos solamente cuando seamos muchos millones los que estemos presionando a los gobiernos, entonces parece que es cuando más ceden a esa presión, porque a fin de cuentas parece que no toman en cuenta la opinión de la gente, pero si uno se fija, siempre están tomando encuestas, ¿no? Y viendo, porque entonces claro que saben que el poder en realidad está en la gente. Sin embargo, la gente desorganizada y la gente individualizada, digamos, pues claro que no representa ninguna amenaza, digamos, pero si nos vamos organizando y vamos modificando y vamos intentando, aunque en estos momentos el tejido social esté roto tremendamente, pues la idea es empezar a intentar armar acciones en conjunto. Esta marcha, van saliendo problemas en los comités organizadores, ¿no? Por supuesto, pero entonces vamos haciendo también nuestro trabajito de ver en qué nos equivocamos, vamos a dialogar, ¿no? Y a ir encontrando cómo podemos seguir en el intento, que el intento es como un estado interno de donde no existen pues como la degradación, ¿no? Que dice, no me salió, pues si me vuelvo a poner a intentar algo, en ese momento en el que yo estoy intentando algo, no pienso en mí como algo insignificante ni como algo que no puede, sino simplemente estoy sobre lo que hago, que es lo que creo que también aplica a Gandhi, ¿no? Que se ponía en algo y ahí iba. Entonces es la idea también, hacer este intento por tomar otro camino la historia humana en este momento, ¿no? Muy lindo. Voy a retomar la última idea que puso él, porque era la primera imagen de Gandhi que quería compartir. Leer a Gandhi es muy interesante porque tiene la virtud, como otros grandes pensadores, de decir cosas muy complejas en un lenguaje aparentemente muy sencillo, que es la virtud de la gente, sobre todo que vive en el campo, de una enorme sabiduría, sobre todo la gente indígena. Quiero leer algo del programa constructivo de Gandhi. Él hizo un proyecto para la India, cómo quería que fuera el país cuando se fueran los ingleses. En la parte él le llamaba la unidad pública. Voy a leer textual y está muy relacionado con lo último que dice él y con nosotros. Dice: nosotros hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a pensar que el poder viniese solo de las asambleas legislativas. Yo he considerado esta creencia un grave error, causado por la inercia o por una especie de hipnotismo. Un estudio superficial de la historia inglesa nos ha hecho pensar que todo el poder llega al pueblo por los parlamentos. La verdad radica en que el poder está en la gente y es confiado momentáneamente a quienes ella puede elegir como representantes propios. Los parlamentos no tienen poder y ni siquiera existencia independientemente del pueblo. Convencer al pueblo de esta sencilla verdad ha sido mi tarea en los últimos 21 años. La desobediencia civil es el depósito del poder. Imaginen que todo el pueblo no quiera adaptarse a las leyes del cuerpo legislativo y que esté preparado a soportar las consecuencias de la no adhesión. Ello llevará a toda la maquinaria legislativa y ejecutiva a detenerse abruptamente. ¿Qué creen que quiere decir?
¿dónde reside la fuente del poder real? En el pueblo, pero con un detalle: organizado. Porque el pueblo disperso y atomizado carece totalmente de poder, mucho más si está dividido y enfrentado entre sí. Entonces, fíjense, dice, la desobediencia civil es el depósito del poder. Uno está en una cultura, y nosotros como maestros, desde chiquitos se nos enseña que el principal valor es obedecer. El niño que obedece es el bueno. El alumno que obedece, que cabecea todo el tiempo, que le da el avión al maestro, que está siempre atrás, que es servicial, es el alumno perfecto, no molesta, ni siquiera casi respira. Es un día de campo dar clase en un salón así. Sin embargo, es la negación de la paz y es la negación de la construcción del conocimiento. O sea, es construir un ser humano como un soldado, una máquina de obedecer órdenes. Entonces, fíjense, dice Gandhi, la desobediencia civil es el camino que ha hecho avanzar a la especie. O sea, la capacidad de personas como nosotros de decir no ante una situación inhumana. La desobediencia civil es uno de los mayores motores de avance de la humanidad. Sin la desobediencia civil, aquí no habría una sola mujer. No habría una sola mujer en mezclilla, una sola mujer con tenis, no habría una sola persona en huaraches, no habría nadie, bueno, ni hablar de hijo, pero nieto de campesinos aquí. Todo eso es parte de la larga historia de la humanidad de movilización y desobediencia civil, pacífica y no, para lograr que la especie avance. Porque nada es fruto de una concesión de inercia o mecánica del poder. Si eso fuera así, seguiría habiendo pura especie masculina en una forma totalmente aristocrática, nobiliaria, etcétera, ejerciendo el poder. Entonces, ¿qué es lo que pone delante de Gandhi? La gente llega un momento que tiene que tomar conciencia que no podemos estar pidiéndole a los demás que hagan nada más. Nosotros tenemos que actuar. Y actuar en una forma según lo que creamos, en este caso no violenta y pacífica, pero radical con el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una pregunta aquí respecto al tema del movimiento magisterial y el conflicto del otro día. Bueno, claro, hay un grupo de ustedes que decide enfrentar el poder primero en forma pacífica con algo que se llama huelga. La huelga es un arma de lucha fundamental de la especie humana. Nadie tendríamos 8 horas de trabajo, maternidad, 45 días, prestaciones sociales, si no hubiera habido millones de indígenas, de campesinos, pero sobre todo de obreros en el siglo XIX, que lucharon, empezando por la huelga, para lograr que la clase patronal diera ciertas garantías laborales, etcétera. Entonces, fuera de discusión de que la huelga es un instrumento legítimo de avance de la especie. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se prolonga según cómo se maneja, puede darse en una espiral de violencia, que es lo que hemos visto justamente en estos días, con la toma de la sede hace 2 días. Pero más allá de eso, que ahora nos excede un poco como tiempo, pero puede ser acabando la discusión, que es muy interesante e importante, el tema de fondo que creo que Gandhi nos coloca ahora es que a partir de una autorreflexión y un real conocimiento, nosotros tenemos que empezar a ejercer un poder que tenemos y que el orden social nos expropia. Si uno dice la palabra desobediencia civil o huelga, los medios de comunicación lo manejan como caos, como desorden, como corrupción, siendo que son acciones profundamente humanizantes. Claro, si se llevan en una lógica de construir conocimiento y no violencia. Entonces, ¿cuál es el tema nuestro? Más allá, digamos, de
lo que del orden social nos rodea y pone calificativos. Tenemos que tener un conocimiento mucho mayor de lo que son las luchas por humanizar a nuestra especie. Y en este caso Gandhi, la Marcha Mundial, nos aportan mucho. Y no estarnos guiando por prejuicios sociales que justamente, claro que para el orden social la desobediencia civil es un caos, porque altera toda la corrupción existente. Entonces, bueno, la pregunta va, ¿qué estamos defendiendo? ¿El orden social preestablecido, donde una cabeza y otra dicen desde mañana se aplica la ACE? ¿O la posibilidad de discutir y reflexionar si eso es lo mejor para un proceso educativo real, no un proceso de control? Se entiende que en el fondo es un gran negocio de evaluación. Entonces, yo digo, uno de los temas claves de Gandhi es que da vuelta la realidad, nos obliga a pensar en otra forma, sobre la paz, sobre la no violencia, sobre la resistencia, sobre la humanización. Y a tomar conciencia que si nosotros quitamos el respaldo al poder establecido, el poder no existe. Pero claro, si yo puedo conseguir 2,000 porros, pagarles unos centavos, como yo vi en Campeche hace poco y vi la foto de aquí, de lo que pasó hace 3 días, me hizo recordar mucho a lo que vi en Campeche. En Campeche el suegro de Mourinho contrató a 150 chavos, los vistió de blanco, les pusieron cachucha blanca, fui en una misión civil, observé eso, les dieron 300 pesos y les dijeron, en estas 109 casas no queda nada, habría incluso escuela de CONAFE, barrieron con todo. Y cuando vi las fotos del otro día dije igual, la misma táctica porril parapolicial de golpear, de agredir en una forma de violencia impune. Entonces, eso se mantiene porque también nosotros colaboramos, o con el silencio o con la complicidad directa. Sí, muy bien. Bueno, también hay una pregunta por aquí que si es posible la paz en México. Yo no podría, digamos que ingenuamente decir sí, todo se va a componer, sino yo diría que depende, ¿no?, de la dirección que tomen pues las grandes multitudes y también con esto pues los gobiernos, ¿no? Si uno empieza a ver en el medio más temas sobre la no violencia, resoluciones a través del diálogo y la disminución de los conflictos, entonces iremos por buen camino, ¿no? También he escuchado entrevistas por ahí con gente de Mundo Sin Guerras donde les preguntaban cosas similares precisamente, ¿no? Y respondía en una ocasión una cosa que me pareció muy, muy hermosa y muy significativa, que decía que ha habido otros momentos en la historia de la humanidad en donde había problemas que aparentemente no tenían solución y que era una cosa inamovible. Por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Y sin embargo, a través de la presión, a través de una lucha, en ocasiones, como decía Pietro, con violencia, que fueron caminos equivocados, pero con lo que sea, el camino se avanzó y se superó un problema de una época, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Y sin embargo, ha habido otros momentos en que ha habido cosas que no se han superado. Entonces, yo diría entonces esto, que depende del camino que vayamos eligiendo, ¿no? Si nosotros en nuestra propia vida también, que esa es la propuesta además de la marcha y de la no violencia desde el movimiento humanista también, que uno vaya transformando desde el propio medio. O sea, porque uno puede estar preocupado por el mundo y lo que está pasando y sin embargo si mis posibilidades reales de cambio solo llegan a mi medio inmediato, a mi familia, a mis amigos, a mi trabajo, a mi escuela, pues es ahí donde yo puedo hacer cosas, ¿no? Donde yo puedo actuar para reconstruir el tejido social, para lanzar iniciativas desde ahí. Y entonces ya desde ahí irá llegando mi influencia a otros campos y a otros tamaños, ¿no? Creo que eso es lo que le queda a uno por hacer, ir para empezar también reconciliando con las personas con las que tenemos conflicto, ir reconciliando esta parte de las relaciones, ¿no? Y esta es una parte importante porque sin ese tejido social reconstruido no hay posibilidades de avanzar. Bueno. Creo que otra idea para complementar lo otro que me parece importante de Gandhi para el momento actual, Gandhi decía, entre el fin y los medios hay una relación tan profunda como entre la semilla y el árbol. De una semilla podrida no puede nacer un buen árbol. Fíjese, nosotros vivimos en un orden social donde el principio sistematizado por Maquiavelo en el siglo XVI de que el fin justifica los medios, en sus consejos al príncipe Medici, es el ABC. O sea, el nivel ya político que vemos en nuestro país, con el nivel de fraudes electorales, de temas en las elecciones políticas, del descaro de que el fin justifica los medios, es
impresionante. Yo creo que si una persona viviera en el sentido que el fin no justifica los medios, cambiaría radicalmente su vida y el orden social. Muchísimas gracias, Pietro, Ignacio, por estas ideas que nos han vertido en esta conferencia Educación para la Paz y la No Violencia. Estamos despidiendo el programa Ventanas a la Educación, producido por la UPN Morelos y el Canal 3 del Congreso de Morelos. Pasamos los domingos a las 7 p.m. Agradecemos a la directora de la UPN, Isla Constantino Castro, a la licenciada María Guadalupe Rodríguez Cobos, directora de Canal 3, al ingeniero Miguel Ángel Luna Villegas, al ingeniero Adolfo Remigio Román, a Juan Manuel Hernández Valderas y a nuestros compañeros en las cámaras, Marcelo Landa y Fernando Fernández. Agradecemos también a la asistencia de nuestras alumnas de la licenciatura en Educación Plan 94 de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas noches.